sígueme. Si me sigues, te voy a llevar a lugares que no te puedes imaginar. Y cuando yo estoy dando los primeros pasos para bautizarme, recuerdo que todo el mundo me decía, para atrás ni para coger impulso, no mires para atrás. Y yo me preguntaba, ¿por qué me dicen esto? Claro, todo el mundo sabía de dónde yo venía, del mundo de las fiestas, de la noche y todo eso, entonces todo el mundo sabía cómo yo había vivido antes y siempre me decían, no, para atrás ni para coger impulso. Tienes que dar pasos ahora para acercarte a Dios. Pero yo quiero hablaros hoy de cómo mirar atrás, pero no para anhelar el pecado, sino para fortalecernos más en la presencia del Señor. Me gustaría nos pusiéramos en pie por un momento, vamos a orar, para que el Espíritu Santo pueda tocar cada una de nuestras vidas. Señor, tú conoces la necesidad de cada persona, de cada corazón, sus anhelos, los buenos y los malos, porque tú lo conoces todo. Examina, como decía el salmista David, examina nuestros corazones. Yo sé que tú nos pruebas muchas veces para que se manifieste lo que hay en ellos. Pero en esta tarde, Señor, con esa dulce voz que tú tienes, que no gritas, que simplemente hablas a lo más profundo de nuestro ser, yo te quiero pedir que tú puedas ministrar nuestras vidas. Espíritu Santo, háblanos y enséñanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría que me acompañarais al Salmo 77. Yo, esta enseñanza que le quiero compartir surgió un día estando como familia, teniendo un devocional juntos, leyendo una parte de las Escrituras con un papel y un bolígrafo y anotando simplemente las cosas que veíamos en este salmo. Y si ustedes tienen el salmo a la mano, porque aquí no va a salir, pero si ustedes tienen en su Biblia, ustedes van a ver el título del salmo. El título no es inspirado por Dios, pero a veces nos ayuda a entender mejor el salmo. Y el título dice, Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Vale, olviden el título. Lo que yo les voy a compartir no tiene nada que ver con el título. Pero miren estas palabras que a veces nosotros pasamos por alto y que tanta enseñanza nos puede traer. Miren lo que dice a continuación. Dice, al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Y claro, esto es una de las cosas que uno lo lee miles de veces o cientos de veces, pero nunca mira ni quién es Asaf ni quién es Jedutún. Y yo empecé a escudriñar un poquito acerca de luego vamos a leer todo el Salmo 77, no se preocupen, lo vamos a leer entero. Pero vamos a escudriñar un poquito quién era Asaf. Este salmo está escrito en el tiempo del rey David. Ustedes no sé si saben que el rey David no quería una vida religiosa, él quería una vida de intimidad con Dios. Y él, en ese tiempo no había templo, había un tabernáculo, pero él no estaba contento con que ahí hubiera unas cortinas con las tres partes que había, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Él lo que quería era que ahí hubiera adoración 24/7, todos los días 24 horas. Así que David trajo un avivamiento en su tiempo. Entonces, claro, para tú tener 24 horas durante los 7 días de la semana, gente ministrando la presencia de Dios, gente cantando, gente adorando, músicos tocando, tú tienes que tener un equipazo de gente. Imagínense que tienen aquí a las criaturas que han estado aquí en la alabanza 24 horas cantando. Se morirían. Necesitarías tener por lo menos 30, 40, 50 personas, hacer turnos, ¿verdad? Para un día y luego otro para otro, y eso necesita un equipo grande de personas. Y Asaf era el director del coro que tenía David, era el líder de alabanza en el tiempo de David. Era una persona que además dicen los teólogos que era profeta, era un profeta de Dios.
Y como profeta no solamente profetizaba, sino que como tenía la escuela de alabanza de David, era un hombre que tocaba el arpa. Entonces, al igual que David, como era de su escuela, tocaba el arpa y profetizaba mientras ministraba la presencia de Dios tocando el arpa. En otras palabras, Asaf era una persona de mucho peso espiritual, era un líder muy importante dentro del avivamiento que estaba tomando lugar en el tiempo de David. Pero Asaf, cuando está escribiendo este salmo, está viviendo un tiempo crítico, está teniendo una crisis espiritual como cualquier creyente en el mundo la ha tenido, la tiene o la va a tener. Momentos difíciles en su vida. Y en el momento que él está escribiendo, porque esto es una canción que escribe Asaf, este salmo, cuando él está escribiendo esta carta, esta canción, se la está escribiendo a un compañero de adoración que se llama Jedutún. ¿Habían escuchado alguna vez? Ahí me suena casi a pomada para los pobres, ¿no? Un poquito de Jedutún, por favor. Pero no, era un nombre. Asaf significa el que se junta con. Aparentemente no tiene mucho sentido. Asaf, el que se junta con. Imagínate que tiene su niño y dice, el que se junta con, ven para acá, el que se junta con, vete para allá. Es un nombre que no tiene mucho sentido. Si ustedes se acuerdan, David significa el amado de Dios. Asaf, el que se junta con. Y Jedutún era otro adorador, era un levita que también estaba en el equipo de adoración 24/7. Jedutún era el hijo de Obed-Edom. Les estoy contando toda una historia para luego meternos en el salmo. Obed-Edom, no sé si ustedes se acuerdan cuando David en su celo quería traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén para meterlo en el tabernáculo. Y en ese momento un tal Urías no tuvo otra cosa que hacer pensando que el arca se caía, tocó el arca y se murió. ¿Se acuerdan de esa historia? Vale. Pues como David tuvo miedo de traerse el arca porque alguien lo tocó y murió, dijo, le voy a dar el arca y la voy a dejar en casa de Obed-Edom. Obed-Edom era el padre de este muchacho Jedutún. Así que Jedutún se crió viendo que tener el arca de la presencia de Dios en su casa era igual a ser prosperado en todas las cosas. Era un hombre que se crió en la presencia de Dios. Ahora, Jedutún significa el que hace alabanza. Así que tú fíjate, si juntas Asaf y Jedutún, tienes el que se junta con el que hace alabanza. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque cuando uno está pasando por dificultades, muchas veces tiende a buscar al que critica, al que murmura o al que le presta oídos. Pero Asaf, que era una persona inteligente, en un momento de dificultad, en un momento de crisis personal, se junta con el que le va a llevar a alabar el nombre del Señor. Se junta con el que le va a llevar a la adoración. Se junta con aquel que no le va a dar la palmadita en la espalda, le va a decir, ay, pobrecito, no, tú no tienes la culpa la tiene el pastor, porque al final los pastores siempre tenemos la culpa de todo, ¿no? Entonces, no, la culpa la tiene el pastor. No. Me voy a juntar con Jedutún, que es el que no me va a reír las gracias, es el que me va a decir, estás mal, tienes que reconciliarte con el Señor. Y yo digo, Señor, ¿cuántos Jedutunes necesitamos en nuestras congregaciones? Gente que nos lleva a alabar el nombre del Señor. Yo tengo que dar gracias a Dios que en mi vida me encontré con mucha gente íntegra, gente que amaba a Dios y que en momentos de dificultad no me rieron las gracias y me dijeron, Paco, esto no es así, o estás mal, o estás equivocado con esto. O por ejemplo, como David se encontró a su amigo el profeta Natán. Natán no fue el que le dio las gracias a David, fue el que lo confrontó y le dijo, ese eres tú, el que acaba de cometer ese pecado tan trágico. Pero ¿cuánto necesitamos en la iglesia hombres que nos lleven a la presencia de Dios? Y si juntas David, el amado de Dios, que se junta con el que hace alabanza. Fíjense solamente lo que sacamos con este titulito que hay aquí al principio. Señor, tráenos
hombres que nos lleven, hombres y mujeres, que nos lleven a alabar al Señor. Que simplemente hablar con ellos uno ya siente paz en el corazón porque siente como que se ha llevado las cargas. Amén. Y eso se llama ser un hombre o una mujer espiritual. Alguien que nos lleva a la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Nos sirve eso de introducción? Amén. Bueno. Vamos a leer el Salmo 77. Dice así la palabra del Señor. En esa crisis que tiene Asaf, dice: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije yo: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. En el momento de dificultad, Asaf tiene a su amigo Jedutún, alguien que le lleva a alabar al Señor. Esto a mí me habla mucho porque muchas veces nosotros pensamos que un avivamiento va a venir por mano de una persona. Y claro, nosotros leemos que de alguna manera el protagonista de Primera de Reyes y de Primera y Segunda de Samuel es el rey David, pero el rey David no hubiera podido hacer mucho si no hubiera tenido un equipo de hombres comprometidos como eran Asaf, como era Jedutún, como eran los hijos de Coré, gente apasionada que estaba en la presencia de Dios. Siempre vamos a necesitar gente que nos ayude a llevar a cabo la obra del Señor, porque no es el tiempo de una persona, es el tiempo de la iglesia. No es el tiempo de protagonistas, de los grandes evangelistas, de los grandes hombres de Dios. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo donde la iglesia tiene que despertar para hacer la obra de Dios. Ahora, Asaf, como cualquier otro hombre espiritual, como cualquier otro hombre que ama a Dios, pasó sus momentos de dificultades. Y si ustedes ven los versículos del 1 al 9, es un tiempo donde Asaf está mal, se queja. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Tú puedes ser una persona muy espiritual, pero vas a pasar por momentos donde parece que Dios no te responde, donde parece que Dios no oye tus oraciones, donde parece que Dios se ha enfriado y se ha alejado totalmente de ti. Esta es la experiencia de Asaf. Empieza diciendo: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba en mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. O sea, era un hombre que estaba quebrantado, como cualquier otro hombre en un momento determinado. No importa cuánto Dios te pueda usar,
Todos pasamos por momentos como Asaf, donde tenemos que ser quebrantados por el Señor. Ahora, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención del amigo Asaf. En todo el momento de queja, nunca se apartó del Señor. En todo el momento de crisis personal, de dificultad, de desgarro del alma, nunca se alejó de la presencia de Dios. Se quejó, pero no se alejó. ¿Está conmigo todavía? Se quejó, pero no se apartó de la presencia de Dios ni siquiera un ápice. Ahí estaba, día y noche, clamando delante de la presencia del Señor. Y nosotros muchas veces tenemos problemas, lo primero que hacemos es vamos al psicólogo. Tenemos un problema con nuestros niños, vamos a llevar al psicólogo. No miramos de dónde viene el problema, no miramos que a lo mejor Dios quiere que tú y yo nos pongamos de rodillas. No, lo primero que hacemos es vamos a llevar al psicólogo, que otros nos solucionen el problema que igual nosotros estamos generando porque estamos fríos y apartados de la presencia de Dios. Y esto, amados, es lo que le pasaba a Asaf. Asaf llegó a tal crisis donde empieza a hacerle preguntas a Dios. No sé si tú alguna vez le has hecho preguntas a Dios. Yo he aprendido a no preguntarle nada a Dios, porque nunca me ha respondido. Por lo menos cuando empezó a decirle, ¿y por qué? Dios nunca responde a los por qué. Job todavía está esperando que Dios le responda a los por qué. No le respondió ni uno. El para qué es posible, pero el por qué nunca. Y ahí está como seguro que algunos de nosotros hemos estado en alguna ocasión. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? En otras palabras, traduciendo al castellano moderno, ¿qué pasa, Dios? ¿Te has olvidado de nosotros? Te clamamos, te pedimos, oramos a ti y parece que tú no escuchas. ¿Es que se ha cortado tu mano para sanar o para salvar? Ya no eres lo mismo de antes. Y yo no sé si tú en algún momento de tu vida te has acercado a Dios de esa manera. ¿Será? Viendo vuestras caras. A ver qué me dicen. Algunas dicen que sí, otras que no sí. Si no has llegado, no te preocupes, llegarás. Llegarás. Porque Dios tiene ese trato con nosotros. Pero esos momentos donde parece que el cielo está como de bronce, donde las oraciones rebotan con el techo y uno dice, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué ya no siento tu presencia como antes? Y entra en el momento de la queja. Ay, amado, amada, cuando tú comienzas a abrir puertas a la queja, es donde todo lo comienzas a ver oscuro, oscuro, oscuro. Donde ya empiezas a ver defectos en aquellos que parecían que tenían tanto amor, ahora solo ves defectos. En aquellos que parecían que eran ungidos, ahora los ves casi como ángeles caídos. En aquellos que parecían maravillosos, ahora los ves horrorosos. Es así. Porque abrimos puertas en nuestro corazón a la queja. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. Un hombre de talla espiritual, un hombre que amaba a Dios, pero que en un momento abrió la puerta a la queja. Y uno diría, bueno, ¿qué puedo hacer si estoy metido en ese momento de queja en mi vida? Pues mira, el versículo 10 es la clave del Salmo. Es el versículo bisagra que hace que la puerta vaya de un lado para otro. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, enfermedad mía es esta. Interesante. ¿Está por aquí? Esa es. Enfermedad mía es esta. Ya no estaba quejándose por lo que Dios no estaba haciendo, sino que ahora se estaba mirando, ya no miraba que Dios no hace, ahora empieza a darse cuenta que el problema lo tengo yo. Estoy enfermo. Estoy enfermo. ¿Saben cómo se llama esa enfermedad? Pecado.
Cuando tú y yo abrimos la puerta a la queja, al chisme, a la murmuración, Dios a eso lo llama pecado. Pecado que además destruye al pueblo de Dios, pecado que nos roba la presencia de Dios porque apaga al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Asaf se podía haber pegado todo el día quejándose y podía haber dicho: es que este David me tiene todo el día organizando cantores y músicos, es que este rey David no sabe lo que hace, es que este rey David se está volviendo loco, o es un adúltero, es un pecador, así que yo no le puedo obedecer. Pero no se da cuenta de que él está enfermo, hay pecado en su vida, y entonces él mira hacia atrás. Por eso yo dije antes que hoy le quiero dar una razón para que ustedes miren hacia atrás, no para anhelar el pecado, sino para retomar quizás algo que perdieron en el camino: el gozo, la paz, el amor, el anhelo de servir a Dios. Muchos de ustedes, bueno, muchos no, yo, todos o casi todos los que estáis aquí vinieron de otros países a este lugar. Y a lo mejor en sus países servían fervientemente al Señor, pero llegaron aquí y aflojaron el ritmo. Aflojaron el ritmo. Y este hombre dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En un momento donde él se encuentra que está en una crisis personal, primero reconoce que está mal, reconoce que hay pecado en su vida, estoy enfermo, y entonces mira hacia atrás para recordar quién es Dios. En otras palabras, en medio de la queja no es consciente de su estado espiritual, y en medio de la queja no es consciente de la realidad de quién es Dios. Ahora, cuando él se da cuenta que está enfermo, pues mira lo que ocurre en el versículo 11. Dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea, me di cuenta que él reconoce, él empieza, y aquí hay varios verbos que él trae, o usa verbos como traeré, me acordaré, haré memoria, meditaré y hablaré. Acciones que él comienza a hacer cuando se da cuenta que está enfermo y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Entonces en ese momento hace un clic, empieza a mirar hacia atrás y empieza a ver a Dios de una manera diferente. Cuando estamos en medio de la queja, solamente nos cuestionamos: Señor, ¿es que tú ya no obras? ¿Es que tú ya no hablas? Pero cuando te das cuenta de que estás mal y te quieres acercar al Señor, Dios abre tus ojos para que puedas ver la realidad de quién es Dios. Y miren en el versículo 13, él comienza a reconocer cómo es el camino de Dios. Si me lo pones ahí, por favor, dice, miren qué expresión: oh Dios, santo es tu camino. Oh Dios, ya no está cuestionando si él obra o no obra, si su mano se ha cortado o no. Ahora empieza a declarar la santidad de Dios y a reconocer quién es Dios. Y dice: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Ustedes se acuerdan? Este cántico antiguo decía: no hay Dios tan grande como tú. Cántalo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Ahí paramos. Pero no vamos a empezar con el ejército, la espada y vamos a parar aquí. No, aquí somos pacíficos. Pero, ¿saben? Cuando tú estás en medio de la queja y de pronto Dios te dice: muchacho, estás mal.
Y tú empiezas a declarar, a proclamar la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo este hombre. Miró atrás. Oye, voy a mirar las obras de Dios. Y se acabó la queja. Y se acabó la duda y el cuestionar a Dios. Y de ahí en adelante dice, oh Dios, santo es tu camino. Tú eres un Dios santo y yo he estado haciendo el tonto, cuestionándote, quejándome y argumentándome a mí mismo, cuando realmente yo veo que no hay otro Dios como tú. Dale gloria al Señor. No hay otro Dios como Él. No hay otro Dios como Él. Y a partir de ahí empieza a desarrollar un vocabulario de alabanza. Y dice en el versículo 14, tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Por qué lo repite conmigo? Tú eres el Dios que hace maravillas. Dice otra vez, tú eres el Dios que hace maravillas. Gloria a Dios. Es que cuando tú y yo empezamos a declarar, a proclamar la grandeza y las maravillas que hace nuestro Dios, y es que todo lo que hay alrededor se disipa, queda como pequeño delante de la proclamación de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios que hace maravillas. Y a veces hay problemas, hay crisis que enfrentamos, pero cuando ponemos la crisis a la luz de la grandeza, la santidad y el poder de Dios, el problema se queda pequeño. Necesitamos volver a declarar y a confesar su palabra, amados. No, tú eres el Dios que hace maravillas. Y justo Asaf, cuando está en medio del problema, se da cuenta, no, tú eres el Dios que hace maravillas. Gloria al Señor. Y aquí a partir del versículo 14, empieza, o a partir del versículo 16, empieza como si fuera otro salmo. Y me llama mucho la atención porque en estos versículos que vienen adelante, habla de todos los elementos que hay en la tierra. Mira, dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Dice, los abismos se estremecen, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Imagínense que en un momento Asaf, después de que ha vuelto a tener, al mirar hacia atrás, ha vuelto a tener un reencuentro con la gloria y majestad de Dios, y ahora le empieza a declarar las aguas, los abismos, las nubes, los torbellinos, los cielos, los relámpagos, los rayos, los truenos, la tierra, el mar, todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios, absolutamente todo. No hay nada en nuestra vida que escape a su control y a su dominio. Yo hay cosas que no entiendo de Dios y me moriré y no las entenderé. Pero ¿sabes qué? Lo único que sé es que Santo Señor es tu camino y no hay otro Dios tan grande como tú. Pero veo como Asaf cambia el lenguaje y de empezar con queja termina con alabanza. Gloria a Dios. Qué bueno es si tú has sentado en esta tarde con queja por aquí, que pudieras irte con alabanza. Amén. Y si tú has sentado pasando quizás una crisis personal o un momento de dificultad en tu vida, ¿me puedes acompañar con la guitarra, por favor? No me voy a enrollar mucho más, de verdad. Que si tú has sentado en un momento de crisis personal, laboral, social, económica, familiar, tú puedes decirle, Señor, ¿sabes qué? Hay cosas que no entiendo, no sé por qué estoy pasando por aquí, pero solamente hay una cosa que sí sé, que tú eres el Dios que todavía hoy hace maravillas. Gracias, amado. Me gustaría invitarte a que te pongas en pie, por favor. Asaf, un adorador. No he tardado mucho, ¿verdad? Vamos bien. Un adorador, un profeta de Dios, que como cualquier otro hombre se desanima y se angustia, que pasa por dificultades, como cualquiera de nosotros. No hay hombre en la Biblia que no pasara por sus momentos difíciles. Y eso no significa que Dios lo ha abandonado, significa que Dios lo está probando. Asaf, Dios le estaba probando el corazón. Era una prueba todo esto. Él tenía que volver a encontrarse
con el Dios Todopoderoso para que disipara la queja y le fortaleciera otra vez en fe. Y nosotros muchas veces Dios nos prueba y necesitamos, amados, que Dios nos remueva un poquito nuestro cimiento, nuestra comodidad, para que volvamos a mirar al cielo y a reconocer quién es Dios. A lo mejor tú estás aquí en este sitio, en este lugar, en esta tarde, pero hace tiempo que no oyes la voz de Dios o experimentas la presencia de Dios. O a lo mejor estás aquí, pero tu corazón se enfrió y está alejado de la presencia del Señor. Yo te quiero animar a que tú puedas leer en tu casa en voz alta este salmo y empezar a declarar: Señor, a pesar de, no hay otro Dios tan grande como tú. Eso fue lo que hizo Asaf. Miró hacia atrás, no para fortalecerse en la queja, no para volver al camino antes de conocer al Señor, miró hacia atrás para fortalecerse en fe y darle la gloria a Dios. Y hay un par de puntitos que me gustaría dejarte para que pudieras llevarte para tu casa. Aún en medio de la crisis, Asaf nunca se apartó de la presencia de Dios. No te apartes de la presencia de Dios jamás, porque no hay otro camino que sea verdadero. Déjame dejarte otra cosa. Mientras te estás quejando, nada va a cambiar a tu alrededor para mejor. Al contrario, todo va a ir a peor. Todo va a ir a peor. Mientras te quejas, nada va a cambiar. Pero déjame decirte, todo cambia cuando comienzas a mirar de nuevo al Señor. Miren, si me acompañáis a Jeremías capítulo 6, versículo 16, un momentito nada más. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Es un texto muy conocido. Jeremías 6, 16. Voy a dejar un segundito que podáis encontrarlo. Dice así la palabra del Señor. Dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Amado, mientras nos quejamos, nada va a cambiar, pues todo puede empeorar. Pero cuando nos paramos y miramos al lugar correcto y preguntamos por esas sendas antiguas, todo puede comenzar a cambiar. No porque el problema haya cambiado, sino porque nosotros hemos reconocido que estábamos mal, pero ahora queremos volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Jesucristo, mencionando un salmo, decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En todos estos años no me impresionan los gritos, las expresiones de júbilo, el jaleo, la danza, o el caer al suelo, o el temblar, o el reír, o el llorar. A mí nada de eso me impresiona ya, porque es que a Dios tampoco me impresiona. Lo único que a Dios me impresiona es un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Es lo único lo cual que dice es que cuando veo un corazón así no lo puedo resistir, es que me derrito delante de esta persona. Pero el antiguo, dice la palabra de Dios, que lo mira de lejos, no lo puede soportar. No lo puede soportar. Asaf, a pesar de la gran experiencia que tenía, a pesar de que era un pastor de músicos y profeta, cuando fue confrontado por la presencia de Dios, se humilló y dijo: mi enfermedad mía es esta. Humillarnos delante del Señor, reconocer nuestros errores, amados, no es de tontos, es de humildes. El mundo nos ve como ingenuos, pero ser capaz de decir: Señor, he metido la pata, perdona mi pecado. Eso es algo que Dios no lo puede soportar, no lo puede resistir, pero en el buen sentido. Es algo que a Dios lo conmueve desde lo más profundo de
ser. Así que, si tú piensas, Señor, ¿dónde yo empecé a fallarte? ¿Dónde yo empecé a enfriarme? Yo sé que Dios hoy puede hacer un milagro en tu vida y en tu corazón. Porque Él, por encima de todas las cosas, lo que más anhela es que tú tengas comunión con Él. Que tu corazón y el suyo estén alineados, hablando el mismo lenguaje, el lenguaje del reino de los cielos. Y recuerda, pase lo que pase, aun en el momento de angustia, Dios lo tiene todo bajo su control. Cielo, tierra, mar, trueno, rayo, relámpago, abismos, todo está bajo el control de Dios. No hay nada que se le escape a Él. Ningún aspecto de tu vida le es a Dios desconocido. Porque Él nos conoce de verdad como no nos conoce nadie. Así que en esta tarde, amados, me gustaría que tuviéramos un momento de reflexión, de meditar en el Señor. Señor, ¿qué es lo que tú me has hablado en esta noche? A lo mejor estás lejos de la presencia del Señor. Yo te invito que tú hoy puedas, ahí donde estás, hablar con el Señor y decirle: Señor, quiero volver a tu presencia. A lo mejor has abierto puertas en tu corazón que te han llevado a queja, a crítica, a murmuración, y si te das cuenta, el único que te ha dañado ha sido tú, porque las cosas no han cambiado ni cambiarán posiblemente, pero tu corazón se enfermó. Y este es el momento que tú puedas decirle: Señor, al margen de lo que tú hagas con fulanito, menganito, o con este problema o esta situación, Señor, yo reconozco que estoy mal, pero no me quiero ir de aquí de la misma manera que he entrado. No me quiero ir de aquí quejándome delante de ti. No me quiero ir de aquí hablando mal de ti o de tus siervos o de tus siervas, o hablando mal de ti, de tu iglesia. Yo quiero irme de aquí hablando de lo grande que es mi Dios, de lo maravilloso que tú eres, de cómo tú un día cambiaste mi lamento en baile. Oh Dios, santo es tu camino. Santo es tu camino. Declaramos, Señor, en esta noche que no hay Dios tan grande como nuestro Dios, que tú eres el Dios que todavía hoy hace maravilla, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el Dios que hace maravillas. Por eso, Señor, en esta tarde queremos edificar un altar de adoración aquí donde estamos en esta tarde. Reconocer que tú eres nuestro Señor. Te quiero animar, ¿por qué no comienzas a adorar al Señor ahí donde estás? Ir a decirle: Señor, tú eres el Dios que haces maravillas. Oh Señor, yo declaro en esta noche que tu mano no se ha cortado para salvar, que tú aún hoy en día sigues tocando vidas y tocando corazones, sigues sanando enfermos, sigues restaurando vidas. Tú eres un Dios que estás vivo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres real en nuestras vidas, tú eres real aquí en la iglesia. Señor, y yo quiero que este tiempo sea un tiempo para adorarte a ti, en la hermosura de tu santidad. Oh, santo eres tu Señor, santo es tu camino, Dios. No hay otro como tú, no lo hay, Señor, no lo hay. Adora conmigo al Señor, iglesia. Santo es tu camino, Dios. Te exaltamos, Señor. Sea la gloria, sea la honra y
Sigamos adorando al Señor, amén, porque Él está aquí. Sigamos glorificando su nombre, gloria a Jesús. Aquí está su presencia, mi amado hermano, gloria a Dios. No importa cuál sea tu prueba, cuál sea tu dificultad, no importa lo que tú estés pasando, aleluya, si tú has decidido confiar en el Dios Todopoderoso, Él está aquí, aleluya. Él ha venido a decirte en esta noche, gloria a Jesús, que no tenemos que quejarnos, gloria a Dios. No tiene que haber queja ni en nuestra boca, gloria a Jesús, ni en nuestro corazón, porque Él es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es el Dios que todo lo puede, aleluya. Él manda los vientos a callar, gloria a Jesús, aleluya. Oh, santo, 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 santo es su nombre para siempre. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Quiero ver la tierra.